Buenas tardes. Nuevamente estamos en un podcast de alto perfil y sí, en este momento tenemos un muy interesantísimo invitado. Un personaje que cuando yo lo conocí, de verdad no dudé ni tantito en sentarnos para platicar, ya que hablar de finanzas, hablar de emprendimientos, hablar de negocios es un tema que nos interesa y que vale la pena escucharlo de alguien que lleva un camino de gran éxito. Mi querido Israel Pons, por favor, gracias por haber aceptado esta invitación al podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ann, y primero que nada, felicidades por el podcast. Estoy seguro que muchos lo estarán viendo, pero ya vi algunas de las cápsulas anteriores y has tenido unos invitados muy interesantes. Para mí es un honor el que me hayas invitado a compartir algo de mi vida, algo de mi experiencia y unos momentos en tu grata compañía. Muchas gracias. Israel, evidentemente a mí me interesa mucho saber quién eres tú, de dónde vienes, dónde naciste, Israel. Qué buena pregunta y lo voy a tratar de resumir en unos minutos de la conversación. Yo nací en un pueblito de Guanajuato que se llama Pozos, Guanajuato. Okay. Y bueno, los llamados pueblos bicicleteros, ¿no? Es un pueblo mágico, pero es un pueblo fantasma. Era un pueblo minero. Oh, sí. Mi mamá es chichimeca, viene de los indios chichimecas. Y mi papá fue hijo de inmigrantes franceses, ¿no? Entonces tengo esos. Ahí viví mis primeros años, después nos mudamos a la Ciudad de México. Mi mamá es jefa de familia. Okay. Y se trajo a sus 9 hijos a la Ciudad de México, sí, a vivir, ¿no? A ofrecernos un mejor futuro. Y era para nosotros poder realizarlo o no. Y tuve la oportunidad de estar viviendo en la Ciudad de México. ¿Llegaste joven, adolescente? Llegué de niño, ¿no? A los 6 años para empezar la primaria. Ah, muy chiquito. Sí, muy chiquito. Y llegué a la colonia Narvarte inicialmente. Y después nos mudamos a la Condesa. ¿No? Cuando todavía era una zona de no restaurantes, no antros, no nada. Familiar, sí. ¿No? Jugábamos voleibol en la calle. Poníamos una red y no pasaban autos, ¿no? Por eso podíamos jugar voleibol. Sí, sí. Y ahí crecí, ahí tuve mi primer encuentro con un emprendimiento. ¿Cómo se dio esa parte? Tengo entendido por ahí que fue un juguete el que detonó, el que despertó el espíritu emprendedor en un niño. Sí, fue belleza. Es de esos temas que dices, oye, ¿no? Hay algún momento en la vida donde cuando eres muy joven se te graba algo y de ahí en adelante es parte de quién eres, ¿no? Y cuando íbamos al supermercado, fui con mi mamá, había unos juguetes ahí y le pedí un carrito, ¿no? Que estaba ahí y me dijo, no te lo puedo comprar porque no hay dinero para el carrito, ¿no? Para juguetes. Y le dije, fue mi primer, tenía yo 8 años, le dije, bueno, ¿y cómo se hace dinero? ¿No? Exacto. Y me dice, bueno, pues vendiendo algo. Le dije, bueno, pues yo quiero vender algo, ¿no? Porque quiero comprarme mi carrito, o sea, mi objetivo era ese. Y me dice, pues ¿por qué no haces gelatinas y las vendes en la calle? Compramos en ese momento los sobrecitos de hielo, se llamaban, ¿no? Sí. Y en las noches yo lo que hacía era me ponía a hervir el agua y a estarle dando vuelta para que no se hiciera grumoso. Y comprábamos vasitos de plástico y yo los llenaba ya en la noche y ya en la mañana siguiente pues ya estaban mis gelatinas. Y me salía a la calle a venderlas. ¿A los 8 años? A los 8 años. Yo vendía gelatinas en la calle. Y ese fue mi primer encuentro con emprendimiento. ¿Qué se me grabó? Y lo recuerdo muy bien. De niño yo era muy bonito, ¿no? Ya después me descompuse. Pero hacía mucho. Empecé a aprender que las mujeres que trabajaban en oficinas, ¿no? Eran como que me aceptaban más el que me acercara con ellas y les ofreciera la gelatina. Sonreían, yo sonreía de regreso. Me tocaban el pelo y me decían, bueno, sí, te compro una, ¿no?
Ya después, cuando la experiencia te da otras cosas, te das cuenta que son técnicas de venta que utilizas, ¿no? La sonrisa es recíproca, Sí. te acercas y etcétera. Pero a los 8 años yo no sabía eso, pero no me dije, esto me funciona. Era natural. Era natural. Eras y vendía. empático, eras carismático y eso generaba... Eso Te abría generaba las puertas. y convertía a la venta, ¿no? Claro. Entonces, y eso eventualmente pues me llevó a que ahorrara el dinero y me comprara mi juguete. Ok. ¿No? O sea, ¿terminaste comprándote el juguete? Terminé comprándome el Gracias a eso. juguete. Por supuesto, de ahí se me empezaron a ocurrir otras cosas, ¿no? Aprendí a manejar a los 10 años. Entonces seguía vendiendo mis gelatinas y luego me metí a un estacionamiento y estacionaba autos, Ok. esos grandototes de antes, Sí, sí. a los 10 años. Bueno, es que eran para ti muy grandes, de Sí. 10 años, imagínate el tamaño. Y lavaba carros, ¿no? Entonces Ok. siempre estuve haciendo Generando. algo y ahí fue donde me di cuenta que primero, ¿no? En el emprendedor nato tiene que haber una necesidad por la que quieres emprender, un objetivo, y el objetivo es o tu visión o a dónde quieres llegar, y en mi caso Ajá. fue quiero comprarme un juguete, ¿no? Claro. Que la necesidad era que no había dinero, entonces Sí. tenía que hacerlo, ¿no? Y esto fue, después ya pues me creó que siguiera siendo productivo, porque una vez que te sientes productivo es adicto, ¿no? Claro, adictivo. Te sientes bien, sí, es Claro. así fue. Qué maravilla. ¿Qué sucede con Israel en la adolescencia? ¿Continuaste en la escuela? ¿En qué momento aparece Israel en Inglaterra? Ya, sucede, ¿no? Siempre la culpa es de alguien más, ¿no? Cuando Ok. yo digo, siempre algo nos pasa porque te encuentras a alguien más. Cuando digo la culpa Sí. no es de lo malo, sino que es porque encuentras a personas en tu vida que crean un impacto en ti y te llevan al siguiente Ok. paso, etcétera. Yo creo en eso siempre, ¿no? Las energías llaman y luego Sí. te alineas y ves de todo, y ves buena energía y mala energía. Y en Exacto. este caso, te lo voy a decir tal cual, mi primer esposo me va a matar si Sí, escucha esta, esto. pero yo estaba en el camellón de Avenida Ámsterdam jugando canicas, ¿no? ¿Qué edad tenías? Bueno, ya tenía yo 17 años, pero era lo que hacíamos, o Sí. sea, no era de... claro que eran salíamos a la niños, fiesta eran adolescentes. y hacíamos otras cosas, pero éramos la comunidad, Claro, ¿no? O sea, la claro. colonia, la Sí. cuadra, y jugábamos fútbol y jugábamos canicas desde el niño que traía 8 años hasta yo 17, órale, pues sí, ¿no? Sí, Vamos sí, a jugar. Sí. Y se acerca una chica, ¿no? Ajá. Y platica conmigo, ¿no? Y yo vi a esta chica y mis ojos brillaron y los de ella brillaron, y eventualmente 2 años después pues nos hicimos novios, Ok. ¿no? Ella es de Inglaterra y, Ok. y bueno, ¿no? Nos casamos Ok, ¿a qué edad te casaste? a los 21, Bien joven. bien joven, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, nosotros veníamos de pueblo, Sí. o sea, 21 años es normal, mi mamá igual es normal, Sí. ¿no? Y Era una buena edad para casarse. ella tuvo un hijo a los 17 años, entonces no era, ¿no? Fuera de este mundo. Sí. Y entonces se embaraza de mi primer hija Ok. y me pide que si podíamos ir a Inglaterra por 2 años para que naciera mi primer hija. Ajá. Porque pues allá estaba el servicio hospitalario de ella, su familia y todo. Claro, yo no era el embarazado y yo dije, Exacto. pues bueno, Ok. vamos. O sea, para mí no era un tema de vamos a probar y, ¿no? y conquistar, Sí, sí. y etcétera, sino era vamos a que nazca mi hija y en 2 años regresamos. Ok. Muy bien. 25 años después no había regresado. O sea, yo te quedaste. me quedé, sí, me encantó en el estar allá, a mí me encantó el clima, los cambios de clima, etcétera, pero también llegué, pues igual, ¿no? Con la responsabilidad Sí. ya íbamos a Una tener una familia. hija, una Ujú. familia, y yo tenía que producir, nuevamente, Exacto. hay una necesidad, ¿no? Es correcto. Y entonces digo, ¿qué voy a hacer? Mi inglés era como el de todos los mexicanos que aprendemos inglés en la secundaria, ¿no? Sí, sí, o Más sea. malo que bueno, is I don't speak English, ¿no? Lo que Exacto. sabemos es que no sé hablar inglés. Y pues me voy a trabajar. Ok. Y sí, mi vida fue como la de muchos inmigrantes que admiro, que van a otros países por una necesidad, y yo empecé trapeando pisos en un bar. Ok. Ahí fue mi primer trabajo y
Y de ahí me mudé a lavar vasos, ¿no? Que era como una promoción, porque ya estás atrás del bar. Y luego a empezar a hacer cócteles. Y luego ya casi yo como Tom Cruise, ¿no? En la de cóctel, aventando todo eso, me lo aventé. Y seguía, ¿no? Mi hija ya había nacido. Y entonces decidí empezar a estudiar también para continuar con mis estudios profesionales. Pero trabajando en esa industria, y eventualmente me hice gerente del lugar, director de la empresa, y después ¿En el restaurante donde empezaste? En la empresa donde empecé. Muy bien. Después me empezaron a llamar. Yo no estaba acostumbrado a ver que alguien te llamara para ofrecerte un trabajo, ¿no? En Inglaterra les llaman los headhunters, y iban a lugares, a estas agencias de empleo, y buscaban a elementos, y esos talentos pues me invitaban a otras empresas, hasta que eventualmente estuve en la empresa más grande de Europa en la industria del hospitality. Y fui, en ese entonces yo era el único extranjero en el board, el único de tez morena y mexicano, ¿no? También ahí había unos comentarios que luego estaban muy fuera de lugar, porque eran los 90s, ¿no? Y todavía estaba ese tema el tema del ¿dónde está tu sombrero? Tu burro está estacionado allá abajo, ¿no? Traes tu botella de tequila, comentarios así de mis colegas, ¿no? Que pues sí veían eso, y gané un premio y saqué la empresa a la bolsa en Londres, ¿no? La bolsa de Londres, y después hicimos una expansión en Europa. ¿El premio en qué consistía? El mejor concepto creado en hospitality. Creamos algo que se llamaba Life, que es vida, y yo lo que hicimos, como era yo el director de nuevos negocios, todos los nuevos conceptos los creamos. ¿Cómo podíamos influenciar en la vida de una persona durante su día? Desde dónde se veían para una reunión, qué es lo que tenía que hacer esa persona, si tenía que ir al gimnasio, si tenía que desayunar bien, si tenía que tener una comida, un lunch. En Inglaterra es mucho el tema del lunch. Y luego dónde podían llevar sus familias los fines de semana. Y entonces creamos toda una experiencia basada en todos los diferentes tipos de negocio que teníamos. Y eso creó una lealtad enorme por parte de nuestros clientes. ¡Qué maravilla, qué interesante! Aunado a eso, entonces parte del negocio que teníamos, pues vendíamos alcohol, ¿no? Claro. Y hay algunas personas que lo tomaban más que otras, ¿no? Y sobre todo jóvenes. Y a nosotros, a mí, me nació un tema de responsabilidad porque me daba yo cuenta que había muchos jóvenes que estaban exagerando en la cantidad de alcohol que tomaban una noche, ¿no? Lo vemos hoy en día, etc. Y hicimos una iniciativa entre los dueños de los negocios, la iniciativa privada, la policía del Reino Unido, y el gobierno del lugar donde estamos, de cualquier estado o de cualquier ciudad. Y le llamamos SOS Bus. Y era un autobús que estacionábamos en el centro de la ciudad o del pueblo, que estaba conformado de una sala en el autobús, un área médica y una área privada también. Y ahí lo que hacíamos es le dábamos atención a aquellas chicas y chicos que hubieran exagerado en la cantidad de alcohol que habían tomado, y era como un refugio para sentirse a salvo. Entonces les damos desde que se tomaran una taza de té, ¿no? En Inglaterra el té, hasta tener una psicóloga ahí que les estaba ayudando también, porque pues claro, el alcohol, ¿no? También te genera eso, de repente está llorando la gente por cualquier emociones. Entonces poníamos eso, y teníamos representante de la policía, etcétera. Entonces, o hasta que llegara un taxi que pudieran llegar a su casa a salvo. Eso se ganó también un premio allá. Qué increíble iniciativa, Sí, muy, muy padre. ¿Continúa? Continúa, sí. Si tú vas a Inglaterra, en cada ciudad de Inglaterra, y sales a la 1 de la mañana a la avenida principal del pueblo, ahí vas a ver un autobús de este tipo. Sí. Wow, y eso fue de las cosas que me tocó participar mucho en Inglaterra. Qué interesante, Oye, y cuéntame, ¿cómo? Me queda claro que tienes unas iniciativas que favorecen mucho el factor humano, que hoy por hoy siento que estamos viviendo una deshumanización bien importante.
O sea, no nos importa tanto el de enfrente, nos importa primero yo, que sí es un hecho decir el amor propio es fundamental, pero nos hemos olvidado de la comunidad. Y veo que tus iniciativas tienen que ver mucho con el dar, con el generar un bienestar al prójimo. Evidentemente, ¿cómo nace Angels? ¿O en qué momento? No me quiero adelantar, Sí. ya estoy casi llegando a este Sí. punto. Platicándome esta iniciativa donde se están preocupando por los jóvenes que se exceden en el alcohol. Ok, ahí ya está concretado, está funcionando. ¿Qué sigue? Porque veo que eres una máquina de estar generando proyectos que beneficien al ser humano, a la persona. Independientemente que generan dinero. Claro, sin duda. es lo que siempre digo, es muchas veces sentimos esta responsabilidad social, ¿no? Y a mí me regaña mi esposa porque dice, haces muchas cosas que no generan dinero, ¿no? O sea, yo no lo veo en la cuenta bancaria. Sí. Y eso, tenemos que tener mucho cuidado con cuánto ayudamos a los otros, ¿no? Y dejamos de ayudarnos a nosotros mismos. No es el ego, no es ser individualista, es si estás mejor y más fuerte, puedes ayudar a más personas con lo que Sin tú duda. decides hacer. Y ¿no? ya en la parte, te platico muy rápido, en la parte personal de mi vida, bueno, tuve una segunda hija con mi primera esposa. Eventualmente las cosas no funcionaron, ¿no? Ella dice que nos divorciamos porque nunca regresamos a México, ella siendo inglesa, Ok. ¿no? Y México era el amor de su vida, ¿no? ¿Para ella? Para ella. Sí. También. Entonces, ¿Ella quería regresar a ella México? quería regresar a México y yo no. Yo estaba en lo que me competía, sí, ¿no? Claro. Y bueno, tú estabas generando, creando, y claro, ¿no? Ahí ya a veces, ¿no? Con nuestras parejas, pues llega un momento donde ya no hay la misma visión. Nos separamos y eventualmente conozco a mi segunda esposa, con la que estoy ahora, también inglesa. Ella trabajó para mí, ¿no? Primero ¿sí? en la empresa donde yo estaba, la contraté, y siempre me recuerdo también que la dejé esperando para la entrevista 40 minutos. Oh ¿no? my God. O sea, muy malo. Y te lo sigue recordando Y me a lo la sigue fecha. recordando la fecha. Es que tenemos muy buena memoria las mujeres. Y con ella tengo 3 hijas más, entonces tengo 5 hijas en total y 6 hermanas. Puro producto para el sector masculino, puras mujeres. Sí. Pero me puedo imaginar que tus hijas deben de estar guapísimas. Sí, sus mamás son muy guapas. Bueno, su papá también, ¿qué pasó? Es una muy buena mezcla, la verdad que mis hijas son, ¿no? Yo digo, son producto de la educación que sus mamás les han dado. Ajá. Yo he estado mucho fuera de casa haciendo todo lo que hago, pero claro, tengo una influencia y una relación con mis hijas muy cercana importante. Y muy importante. Y podemos tener pláticas de todos los temas que sean necesarios, y lo que ves que estoy muy orgulloso. Ya la última de 18 años empezó hace 2 semanas la carrera de ingeniería biomédica, ¿no? Entonces ya estoy saliendo, ¿no? De eso. ¿Cuál de tus hijas viven allá y 2 viven allá? ¿Viven aquí? Las 2 más grandes viven allá, ¿vale? en Inglaterra, y las otras 3 están aquí. Una está en Querétaro, ya también se recibió en su maestría de leyes internacionales, está trabajando. La segunda más chica está en Grecia estudiando psicología. Y ya la más chica decidió quedarse en México y empezar la universidad aquí. Sí. Qué maravilla. Sí. Qué bien. Ahí la vida, ¿no? Platicando un poco de qué pasó en ese tiempo allá. ¿Qué sucede cuando yo decido que me vuelve a picar el bicho del emprendimiento? Yo era un ejecutivo de una empresa británica que operaba mundialmente, estaba en el board, no tenía ninguna preocupación, la seguridad total, iba muy bien, ¿no? O sea, de ahí lo siguiente era pues retirarme eventualmente y jubilarme de esa gran seguridad que ya tenía yo planeada. Pero claro, ese niño de 8 años regresa, ¿no? Y lo ves al espejo y te habla y te dice: ya hiciste esto, pero acuérdate que hay algo más emocionante en la vida.
y se me vuelve a ocurrir ser emprendedor. Entonces renuncio a toda esa seguridad. No me Mi digas. esposa casi me mata. Qué ¿no? bárbaro. Sí, es que es un salto Todo. cuántico. Todo. Y creo mi empresa, ¿no? Ok. En ese entonces, yo como emprendedor, yo ni me llamaba emprendedor, yo no sabía el término emprendedor. Ok. Y voy al banco y pido un préstamo al banco para arrancar mi empresa y me dicen, sí, cómo no, a ver, tus casas y tanto, tus carros, tus hijas valen tanto y tu esposa tanto. Todo te lo contabilizaron. Fírmamelo aquí, Ok. si no me pagas me llevo todo. Órale, va. Me dan 90,000 libras esterlinas Ok. y con eso empiezo mi empresa. Muy bien. Empiezo la empresa en la misma industria Ok. De hospitality. de hospitality, Ok. con el objetivo de crear mejores experiencias Ok. y también de empezar a ayudar bajo eso en el tema de tener más equidad de género en la industria, porque no la había. Exacto. Ayudar a personas, a integrar a personas con diferentes capacidades. Ok. También siempre fue un objetivo y sobre todo seguir viendo, ¿no? A mí me gusta la industria porque conoces a muchas personas, ¿no? Así es. Y puedes ver que las personas están alegres. Entonces, más allá de vender una bebida o de que fueran al gimnasio o tenía un hotel o de que se fueran a quedar al hotel, yo lo que quería ver era la sonrisa en las personas y unas con otras comunicándose, platicando. Ok. Eso me emocionaba mucho, ¿no? Me emociona, es parte de... Voy a hacer vamos a regresar en tiempo Ok. tantito porque algo que creo es importante también saber cómo aprendí yo a lidiar con los nos y los fracasos. Wow. Qué interesante. A los 18 años, ¿no? Yo siempre seguí trabajando en todo, desde lavar carros, estacionar carros, moverme, vender algo, etc. A los 18 años Ok. me aceptan para ser vendedor de seguros en Seguros Monterrey. Ok. Yo era el más joven de todo el equipo, de los 150 vendedores que estaban en esa zona, yo era el más joven, Ok. 18 años. a los 18 años. Ok. Y nos viene una persona de Estados Unidos que hablaba muy bien español, mitad mexicano, mitad estadounidense, y nos habla de la perseverancia y de los objetivos que te debes fijar todos los días a cumplir y que parte de esos objetivos debes de aceptar los nos y los fracasos para poder seguir lo que estás haciendo. Correcto. Por supuesto yo pensé que estaba loco y mis colegas también diciendo, o sea, ¿De qué ¿cómo? está ¿De qué hablando? está hablando que aceptemos nos y los fracasos, ¿no? Incluso hoy en día en Latinoamérica es muy mal visto Sí. que fracases. Pero se me quedó muy grabado y lo empecé a aplicar. Ok. Y empecé a meterme a corporativos sin tener Ok. reuniones programadas con el CEO. Me pasaba el filtro de seguridad, me pasaba al asistente normalmente y a la secretaria particular del CEO y me sentaba con el CEO y el CEO me decía, ¿y tú qué estás aquí? ¿Cómo hiciste esta reunión? Acuérdate que quedamos de vernos, ¿no? Ok. Vendiendo, ¿no? Y yo recibía por lo menos 10 nos al día que no se interesaban. ¿Quién se iba a interesar en una póliza de seguro en ese entonces? Sí, ¿no? sí, sí. De Pero hecho. todavía estamos hablando en los finales de los 80s. Sí. Yo creo que los que están dedicados a ese rubro son los que más nos reciben, porque además no tenemos la cultura de asegurarnos en ningún No. aspecto de nuestra vida, ni de salud, ni la casa, ni el carro, ni el perro, nada. Nada. Entonces Convéncelos. de que para que tenga el beneficio esa persona se tiene que morir. Y no lo va a gozar. A ver, me estás vendiendo algo. Entonces, que se quede mi familia, ellos van a vivir y tú me estás diciendo que, ¿no? Todos estos millones de pesos los va a tener que dejar y yo no los voy a disfrutar y yo soy el que lo pago, ¿no? Sea Sí. hombre o mujer. Pero lo que aprendí fue que tenías que tocar puertas y recibirnos y eso es parte de quién eres como emprendedor. Y que no se te pegue, ¿no? O sea, Y que no afecte. que no afecte. Sí. Y tienes que prepararte. Y claro, ¿no? Tienes que tomar momentos para recuperarte emocionalmente, Sí, porque sí. algo que no se habla mucho en la industria es de nuestra salud mental, ¿no? Exacto. Y sí nos pega mucho. Pero bueno, en ese entonces yo, sí, yo le doy joven, etc.
Bueno, apliqué todo lo que él dijo, no sé por qué, pero probablemente porque estaba abierto. Yo no tenía paradigmas, que son muy importantes, ¿no? No tener paradigmas de... Sí. No, yo creo que eso no jala. Ay, no, ese de qué me está hablando ese cuate que está subido ahí en el escenario, si yo lo sé. Exacto. Nuestros egos empiezan a rebotar Sí. todos los consejos buenos que a lo mejor pudiéramos aplicar. Apliqué todo lo que me dijo. Yo me sentaba en el Vips a tomar un café, ¿no? Refill, ¿no? Ajá, sí, Todas las mañanas, 8 de la mañana, hacía mi lista. Luego me iba a hacer llamadas en frío porque no había celulares ni nada. sí. Agarraba no era El directorio. el blanco, no el amarillo. Ok. Había uno blanco que era el de Sí. negocios, empresas. Sí. Y yo marcaba. En fin, ¿a dónde vamos con esto? Que aplicando eso, Ajá. yo me gané el mejor vendedor de Seguros Monterrey a los 18 años, con un premio bastante emocionante en dinero y una onza Troy Plata, que todavía la guardo. Sí. ¿En serio? Ahí aprendí, una cosa era vender bien de 8 años las gelatinas y otra Sí. cosa, ahí aprendí a la perseverancia y cómo puedes recibir los nos siendo parte de encontrar el sí y el éxito. Qué interesante, ¿eh? Y dime algo, ok, ya vas con una maleta llena de grandes tesoros. 18 años, tuviste un premio, has ido coleccionando grandes reconocimientos de la vida, ¿eh? Todo eso debió de haber sido el cimiento para lo que estás construyendo, por lo que tienes en este momento en cuanto a una plataforma que además dice, pues voy a utilizarlo para ayudar y para ponerle en la mesa a otros emprendedores, facilitarles invertir en personas más que en empresas. Yo creo que sí inviertes en la empresa, pero es el segundo paso. Primero conectas con la persona. Sígueme contando, a ver, llegamos, entraste a Seguros Monterrey, pero para esto, pues ya te fuiste a Inglaterra, ya regresaste, pero No, para esto estoy en Inglaterra, me Ok. convierto en emprendedor nuevamente, ¿no? De Sí. locura. Renuncias, es Sí, cierto. renuncio y Renuncias, arranco dejas mis todo. negocios y ¿qué crees? Todo lo que yo tocaba se convertía en oro. Todo lo que hacía, concepto que abría, te puedo decir, tenía yo a personas formadas 1 hora y media para entrar a los lugares que eran míos. 1 hora y media formados en el frío sí. de Inglaterra, Inglaterra. para entrar a los lugares que yo había creado. Yo estaba de que, miren, Sí, ¿no? sí, sí. Rey Midas. Maravilloso, Sí. fantástico. Y entonces, en ese momento, y vamos a la parte más interesante de mi vida, que es, yo entiendo lo de Seguros Monterrey, lo de niño de 8 años, etcétera, todo eso te va formando, pero la que considero yo la más importante que me ha creado es la siguiente. ¿Qué sucede cuando empiezas a tener éxito? Que empiezas a dejar de hacer las cosas que siempre has hecho, porque sientes que ya tú eres el éxito y no todo lo demás que te rodea, que se conjunta, así como tu equipo, como lo que normalmente haces, ¿no? Los procesos, dejas de hacer algunas cosas porque yo ya fui y yo ya soy y yo ya fui este ejecutivo muy fregón con en esta empresa del Reino Unido y ahora no estoy así, todo el mundo me abre las puertas, me entrevistaban los periódicos en Inglaterra, me veían en la televisión en Inglaterra, o sea, todo eso existe y yo, claro, ¿no? ¿Qué sucede? Se viene la crisis financiera del 2008. Allá. Llega primero a Inglaterra como una crisis crediticia, es decir, de tarjetas de crédito que la gente había adquirido para comprar todo lo que quisieran, ¿no? O sea, tarjeta de crédito, etc. Para mantener su living style, ¿no? O sea, todo de salir, etc. Y yo, claro, mi negocio era donde la gente se iba a divertir. A relajar, correcto. Entonces a todo el mundo le empiezan a recortar sus tarjetas de crédito porque las tarjetas de crédito estaban apalancadas en sus mortgages, ¿no? En sus casas, en sus hipotecas, por eso les daban crédito. No en los salarios que ganaban. Qué interesante. Entonces empiezan a cerrar los famosos, ¿no? La crisis de las hipotecas, como lo recordamos. Y eso no afectó nada más a las personas, afectó a las instituciones crediticias, afectó a los bancos,
a muchas instituciones que habían prestado dinero. Ok. A mí me habían prestado dinero. Yo tenía una empresa, había una empresa que es muy grande hoy, no la voy a nombrar, cervecera, y que en Inglaterra me había puesto dinero para la expansión de más proyectos. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿qué hice yo en mi oscuridad del ego? Yo ya no hablé con mi abogado para firmar esos contratos de los siguientes financiamientos. Es porque yo lo había hecho una vez, dije otra vez. Sí. Los firmo, sucede, ellos dicen, oye, necesito que me pagues. Y yo, pues, ¿cómo? Si son 15 años del crédito, ¿no? Tú sabes que yo rento lugares 15 años. Pues no, hay una cláusula donde yo te puedo hacer un call, ¿no? Y te puedo llamar la deuda completa, intereses y capital. Y yo no me había dado cuenta, yo había firmado. Lo hacen, al hacerlo eso, en Inglaterra, o sea, todo el mundo está conectado, inmediatamente el banco congela cuentas, inmediatamente el fisco cierra todo, me cierra todas las llaves y dicen, ok, en este momento, porque tú no puedes pagarle a este proveedor, te declaramos en bancarrota y el fisco toma el liderazgo de cómo te llevan a la bancarrota. Ok. Me mandan llamar a mí, ¿no? O sea, yo ya espantado, ¿no? Con todos estos documentos que llegan, mi abogado dice, ve a la reunión, no te lleves reloj, no te lleves nada porque estos cuates te quitan lo que te lo quitan ahí. Voy a la reunión y me dicen, pues desafortunadamente te estamos declarando en bancarrota, prepara para salirte de tu casa, te estamos quitando los carros, te estamos quitando la casa donde vive tu primera, ¿no? Mi ex esposa. O sea, rebotó hasta allá. Hasta allá. La bancarrota es todos tus bienes, todo, no nada más la empresa, todo lo tuyo también, sí. Porque tú firmas como director, entonces eres responsable total de lo que suceda con la empresa. Que es bueno también, porque te hace ser un director responsable por todo lo que tu empresa firma y llega. Entonces no puedes hacer algo malo porque también te lleva a ti como director. Sí, claro. Eso, ¿qué sucede en la reunión? Me dicen eso. Yo regreso a casa, ¿no? Y ese día era el cumpleaños de mi hija, la que ya está trabajando ahora como abogada. Y iba a cumplir años. Y claro, como todo padre latino, mexicano, le dije, yo me voy a disfrazar de payaso para tu fiesta con tus amigos, ¿no? O sea, eso, y a ellos les encantaba que yo como, ¿no? Son las cosas que nos nacen como latinos de hacer, mexicanos, ¿no? El papá es el payasito de la fiesta y entretiene a todos. Entonces llego a la sala de la casa, me encierro con mi esposa y le digo, ahorita ya oficialmente me han declarado en bancarrota, ¿no? Quiere decir que no tengo tarjetas, no tengo banca, no tengo, o sea, desbancarizado. Qué fuerte. No puedo ser director de ninguna empresa, aunque no tenga acciones. No puedo ser accionista de ninguna empresa. No puedo trabajar a nivel ejecutivo de ninguna empresa. También todo eso Todo eso está prohibido. ¿En serio? ¿Y cómo tienes la oportunidad de salir? Tienes que hacer algo diferente o de los niveles más bajos. O sea, el trancazo que dan no es nada más económicamente o con tu empresa o con tus bienes. Es a ti personalmente para que veas cómo... O sea, bancarrota significa desbancarizado, ¿no? O sea, en todos los niveles. Y no te vamos a dar la oportunidad de estar en ningún lugar a nivel ejecutivo porque has tomado una mala decisión que llevó a este resultado. Y yo no nos podía negar eso, claro. Yo tomé una mala decisión de no consultar a mi abogado. Claro. Ese es el aprendizaje. Yo dije, sí, cierto. O sea, no les puedo decir que no. ¡Qué barbaridad! Llego a la sala, nos encerramos. Lloro durante media hora con mi esposa, pues porque ya estaba todo perdido. Y lo siguiente que tengo que hacer es subirme al baño a disfrazarme de payaso. Fíjate. Salir al jardín y entretener a mi hija y a sus amigos para que tuvieran una bonita fiesta, ¿no? Sí, caray. Esa noche no dormí nada. Por una sola preocupación nuevamente. ¿Cómo voy a hacer dinero? El niño de los 8 años. ¿Y cómo haces dinero? ¿No? Sí. Nuevamente en mi cabeza. ¿Y cómo voy a hacer dinero? Yo tenía 2 amigos que conocía por los negocios, que tenía muy frecuentes, ellos iban a los lugares.
y me marcó uno de ellos y ya sabían que esto estaba sucediendo porque se llevó unas 3-4 semanas en que Sí. sucediera todo. Y me dicen, te queremos invitar a desayunar. Ok. Entonces ya, no nos vimos hasta la hora del lunch. Los veo, ¿no? Me dicen, oye, ¿cómo estás? Y ya me habían visto, ¿no? Todo mal. Me dicen, oye, te queremos decir que nosotros somos ángeles inversionistas. Y yo, ¿y eso qué es? ¿Qué es ser un ángel inversionista? Yo nunca había cruzado esos términos, tampoco como el de emprendedor. Y me dicen, nosotros ayudamos a emprendedores con dinero y les invertimos y el modelo de negocio. Ok. Israel, queremos decirte que te podemos ayudar. ¿Qué quieres hacer? Literal se te aparecieron los ángeles. Los Ángeles. Wow. En unos 3-4 días más yo regresé, les dije mi idea, nuevamente agarrar un producto y venderlo. Yo que sabía que a los ingleses les encantaba Sí, sí. echar el trago Sí. y que el tequila estaba de moda y estaba subiendo. Y entonces que les dije, quiero ir a Guadalajara. Yo no conocía Guadalajara, en mi vida había estado. Ujú. Quiero ir a buscar un productor de tequila y hay que sacar una marca de tequila. Y ellos dijeron, va. O sea, no hice plan de negocios, nada, se los platiqué y dijeron, va. Confiaban en ti. Exacto. Confiaban en Sí, ti. y esos son los puntos que luego empiezas a conectar y dices, todos estos puntos causan sentido. Dicen, va, vamos a hacerlo. Bravo. Gracias, mi querida Ana. Gracias por habernos acompañado y por compartir todo esto con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Es Easy Anglomex, es IZZY Anglomex. Easy porque en Inglaterra, en lugar de decirme Israel, me decían Easy. Anglomex, pues porque mi familia es mixta, ¿no? Somos dos nacionalidades. Orgullosamente mexicano, pero ciudadano del mundo. Easy Anglomex en Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto en LinkedIn como Israel Pons. Muy bien. Muchísimas gracias, Israel. Gracias a Nos ti, Ana. vemos en otro podcast de